Plata vamos a charlar. Gonzalo, Martín y Pablo listos para comenzar. Historia del fútbol tenemos que contar. Los goles y victorias queremos recordar. Desde el barrio hasta el gran estadio central. Con sudor y esfuerzo, todo un mundo colosal. Yo creo que o en la catación o en la visoría que hacen los equipos, no hay más un Ortiz, no hay más un Bertoni, no lo del Mundial. Para mí, muy inteligente Bilardo, se da cuenta que todos jugaban ese famoso 4-4-2 que te estoy diciendo, que muchos creen que porque tienen la figura, los mejores jugadores, ya ganaste, ¿no? Aquí en La Plata siempre se vive. Bueno, Pablito, en esta ocasión viajamos hacia México. La verdad, nos vamos a dar un gustazo enorme en esta ocasión, en esta oportunidad, en el fútbol y su historia, porque del otro lado se encuentra un gran arquero, un destacado DT argentino. Se encuentra con nosotros el señor Ricardo de la Volpe. Hola Ricardo, buenas noches acá en Argentina. ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto estar con ustedes, sí, un poco lejos, ustedes ahí en Argentina, yo acá en México, en Guadalajara. Bueno, gracias por estar en este nuevo episodio del Fútbol y su historia. No, gracias a ustedes que me puedo comunicar y tratar de, bueno, de a ver qué pregunta, de qué vamos a hablar, sin ningún problema. Bueno, otra parte, Ricardo, vamos a ir a tus comienzos en el fútbol, siendo arquero. ¿Qué recordás de tus inicios? Bueno, yo inicié allá en divisiones inferiores, como se dice en Banfield, empecé como en la novena, después me fui y volví como 14, 15 años en la sexta. Y bueno, creo que hice bien las cosas porque no jugué en quinta, no jugué en cuarta y en aquel momento había tercera, reserva y primera. Así que quinta no la conocí, cuarta no la conocí, pasé a la tercera. Y bueno, ya a los 17, 18 años, en el año 70, empiezo ya como tercer arquero ahí con Dedé, estaba Pini, eh, estaba Inomirielo de técnico en el año 70. Y ahí empecé. Creo que mi mejor temporada, sin ninguna duda, ya tenía 22 años, en 1974, en aquel famoso partido también con Boca, 0-0 en la cancha de Boca. Bueno, fue mi mejor año, empecé a responder y yo creo que fue un año muy bueno porque en diciembre del 74, Menotti, que Dios lo tenga en la gloria, es nombrado director técnico y en enero del 75 empezamos aquellos famosos microciclos y voy con Filiol. Y imagínate, yo de Banfield y me encuentro con gente de River, de Boca, San Lorenzo, Independiente. Tengo una historia para que la gente lo sepa, ¿no? Cómo fui yo con Fulvense, unos botines que, bueno, me lo quemaron. Imagínate qué feo sería que me fui a bañar y cuando vengo de bañar, bueno, estaba los botines quemados. No. ¿Cómo fue eso? Viste, me vieron los botines y me dice, ¿qué es esto, Ricardo? Y ya venía entrenando esos microciclos, viste, que íbamos lunes, martes y volvíamos el miércoles, hacíamos al mediodía y ya volvíamos a los equipos. Voy una vez, voy dos veces, la tercera vez me dijeron, ay, deja de venirte con estos botines. La mayoría tenían, en aquel momento, de Adidas y Puma. No existía, Claro. no existía tanto el Nike. Entonces me dicen, mira, que si volvés a venir, yo los mato, le digo, porque yo es lo único que tengo para jugar. Yo estoy en Banfield, le digo. Y bueno, termina el entrenamiento del miércoles, no me voy a olvidar más, al mediodía, me voy a la regadera a bañarme. Cuando vengo, le pusieron algodón, alcohol y me lo quemaron todo. Los quería pelear, te imaginás. Y sí. Pero bueno, enseguida se acercaron ahí dos o tres jugadores,
me dieron 2 pares de Adidas y 2 pares de Puma, ¿no? Para que elija. Pero así empecé. Y ya en el 75, después de una gira que hice con la selección de provincia que había, la manejaba también el Gitano Juárez. Ahí conocí, que se yo, a Valencia, Tedini, al Colorado Suárez, Ardiles, Urueña, Astegiano, todos esos que jugaban en el interior. Fuimos a México y bueno, ahí empecé en la selección y justo que empezaba el Nacional, porque estaba en Metropolitano y Nacional, paso a San Lorenzo. ¿Y qué recuerdos tenés de Menotti como entrenador? No, bueno, trabajé en 75, 76, hicimos aquella famosa gira, justo cuando fue el golpe de Estado, que fue en marzo más o menos, del 76. Ahí conozco a Gatti, porque ya Filiol no fue, y fue Gatti, fue Hugo Gatti el arquero. Ujú. Nos fuimos a Europa, vinimos, y bueno, A ver, alguna vez explico, y más a ustedes, a los jóvenes, que no es una crítica, sino para que se pueda aprender de que no es solamente los jugadores de fútbol, solamente muchos creen que porque tienen la figura, los mejores jugadores, ya ganaste. No. Los sistemas de juego existen y yo empiezo a aprender que por qué existían los 5 grandes de Argentina. Todos hablaban de los 5 grandes, pero nunca explicaron que en esa época todos jugábamos igual. Es decir, si yo paso de Banfield a San Lorenzo, Banfield jugaba 4-3-3, San Lorenzo jugaba 4-3-3. Ujú. Argentina jugaba 4-3-3. Es decir, teníamos a Ardile, que era el volante por derecha, lo que puede hacer hoy De Paul, después teníamos a Gallego, puede ser, no sé, Paredes o Enzo, teníamos un 10 que era Kempe, ya adelantado, como si fuera un Iniesta, en ese famoso 4-3 de Barcelona, de España, del 2010, y después teníamos a Ortiz de extremo izquierdo y Luque de 9. Y línea de 4. Entonces, ahí aprendo lo que era el famoso 4-3-3, el equilibrio que daba el Flaco con Ardiles, porque podía haber jugado un jugador que era un jugadorazo, JJ López. Pero JJ López era ofensivo y creo que el Flaco buscaba el equilibrio porque Kempe terminaba así, seguramente cuando atacábamos como segundo 9 atrás de Luque o adentro del área al lado de Luque. Entonces aprendí posesión de balón, defenderse con la pelota, es decir, conceptos que, por ejemplo, después en San Lorenzo tuve a Bilardo, ¿no? Y bueno, son conceptos de cada técnico. Pues vamos a seguir discutiendo qué es mejor, no sé, el menotismo, el bilardismo, Grigol, que lo fui a ver a trabajar allá en Pontevedra, un Aymar, que lo fui a ver trabajar en San Lorenzo, pero también fui a ver al Bambino Veira. Entonces son cosas diferentes, cada técnico tiene su idea, y lo que sí les digo a la gente o a los jóvenes, que ojo con la estrategia, porque ese 4-3-3 después desaparece, empezando por Arrigo Sacchi en el Milan, Ujú. en las épocas de los 80, 81, 82, con el famoso el Milan. Y me lo demuestra después del Mundial de España del 82, en el año 86, nadie jugaba 4-3-3. Ujú. Al nadie jugaba 4-3-3, sigo explicando en algunas discusiones que tuve allá, que el mismo Bilardo que venía pasando una eliminatoria que trabajó, arranca con línea de 4, que era Clausen, después jugaba Ruggeri y Cuchufo, y jugaba Garré, que era de Ferro, la mayoría, el jugador del lateral, un 5 que era Batista, el 8 era en ese momento Justi, el 10 era Burruchaga, suelto Maradona, Valdano y Pasculi. Perfecto. Pero qué casualidad que a la tercera o cuarta fecha, yo creo que fue la tercera, y si no, para no equivocarme, en el cuarto partido, dentro del Mundial, para mí, muy inteligente Bilardo, se da cuenta que todos jugaban ese famoso 4-4-2 que te estoy diciendo, que era de la época que mostró al mundo el Milan. Ujú. ¿Qué hace Bilardo?
pasa a línea de 3. Saca al 9 a Pasculi, se queda con Valdano y Maradona arriba y genera la línea de 5. Entonces, a lo que le quiero explicar que sí son importantes los sistemas también de juego para contrarrestar a un equipo para estar mejor parado, atacarlo mejor, tener mayor posesión de balón y todo eso. Y por lógica siempre me voy a acordar del 2006 cuando estuve en Argentina con Boca, cuando hice la línea de 5 que todos me querían matar. Sí. Claro, es Ricardo, siguiendo. adaptar los jugadores, digamos, adaptar el estilo de juego o la No, no, formación. fue una confusión y lo sigo diciendo. Para mí hay periodistas que no son analíticos. Para mí, es decir, podrían hablar de un chisme o si cómo entrenó un equipo. Primer punto, engañaron a la gente. Porque cuando yo llego, y me imagino que nunca le preguntaron a los jugadores, porque siempre siguió la misma crítica, la verdad, no sé de dónde la sacaron, que yo cambio el sistema de Basile. Ujú. Si yo sería un tonto si cambio el sistema, si Basile la venía rompiendo y venía de ganar. Lo que pasa es que les explico, porque no le preguntan a los jugadores, porque yo me reúno con Marino, perdón, con Gago, con Ledesma, y me reúno con Neri Cardoso. Ujú. Yo entro un sábado y jugábamos el domingo, es decir, la presentación fue el sábado y jugábamos el domingo con Godoy Cruz. ¿Qué pregunto? Que eso es lo que no entendí nunca de la prensa. No tenía Insúa. ¿Quién era el táctico en el 4-3-1-2, el famoso rombo? Insúa. Hasta algunos tan equivocados de las estupideces que hablaron que decían que hasta no puse a Riquelme. Si yo no tenía a Riquelme, Riquelme viene cuando yo me voy y vino Russo. No jugaba, ¿no? Claro, entonces yo no tengo el 4-3-1-2, hablo con ellos y pasé al 4-4-2, de como jugaba en cierta manera, te vuelvo a repetir que yo lo miraba mucho al Milan de Arrigosaki. Pasó el 4-4-2, con Palacios, Palermo arriba. ¿Qué vi? Que Krupoviesa, el lateral izquierdo, siempre se cerraba un poco con Cata Díaz y Silvestre para soltar más a quien, al lateral que mejor tenía en ese momento Boca, que era Ibarra, Sí. que era un jugador que sabía salir jugando, entonces, si vos veías el parado cuando salíamos con pelota, o cuando generalmente atacábamos, se quedaba con línea de 3. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, Krupoviesa, ¿usted me puede jugar ahí? Sí. Entonces juega en línea de 3 y menos de jugar 4-4, paso el 5-3. Saco a Ledesma, me quedo con Gago, Marino y Neri Cardoso y pongo a Morel. Uf, ¿para qué lo hice? Pero bueno, son las discusiones que podemos seguir teniendo. Todas las discusiones vienen después porque pierdo los últimos 3 partidos seguidos. Es decir, cuando yo en la anteúltima fecha que jugamos en la cancha de Boca ganamos 4-0 a Colón, me faltaba un punto, voy a Belgrano, perdemos 1-0 y pierdo con Lanús. Mm. Entonces vino que yo cambié el sistema, pero yo la verdad, bueno, son las cosas que algunas veces los técnicos tenemos que aguantar, pero siempre digo, ¿no? A gente que verdaderamente, o no sé si se pone anteojos o antifaz, que no ve el fútbol, ¿no? Porque yo nunca tuve el enganche. Pero siempre dije lo mismo, lo que te estoy diciendo a vos ahora. ¿Por qué no le preguntaron a los jugadores? Es más fácil que recaiga la crítica sobre un fusil de cambio como puede ser un técnico No, que no, los ojo, jugadores. el fusil se fue, ¿eh? Ojo que yo respeté haber perdido el sistema, sin ninguna duda, pero cuando presento la renuncia, yo ni finiquito ni nada, cobré hasta el día que trabajé, señores, perdí un campeonato, listo, y me fui. Ujú. Así que no es que me echaron, porque te digo más, ellos querían que siguiera para que venía la copa, y dije, no, no puedo. Este, verdaderamente se me hizo difícil haber perdido ese campeonato, y bueno, me fui. Bueno, después me contrata Vélez, ¿no? Pero verdaderamente no quise complicar a que
se la agarren con los jugadores o tengan problemas los jugadores o puteen a los jugadores. No más vale, me salí yo, listo, la culpa fue mía, listo. Ricardo, haciendo un asterisco y siguiendo con tu carrera, ¿en qué momento de tu vida fuiste llamado para integrar a la selección argentina para el Mundial? Y bueno, empezó el flaco, empieza, a él lo nombran en diciembre, después de, me parece, el fracaso del 74, que no se esperaba más, Argentina no hizo mucho, y lo nombran a él como técnico, y te vuelvo a repetir, en enero del 75, con Filiol, cuando hacíamos los microciclos, ahí conozco, no sé, a Tarantini, a Carrascosa, a Galván, a Gallego, a todos, ¿no? Empecé a todo ahí hasta el 77, que muchos no recuerdan, en la cancha de Atlanta, en el calentamiento, me rompo el escafoide. Y el escafoide es un hueso de la muñeca que tiene una sola irrigación y tuve como 5 meses, fácil, 5 meses de yeso. Ahí peligré porque antes que ver la lista en enero que íbamos a ir a Mar del Plata ya, que fuimos a hacer la mini pretemporada, me llama el flaco y me dice si estaba ya bien. Y le dije, yo creo que sí, hágame una prueba. Y me hacen una prueba y bueno, ya estaba bien de la muñeca y es cuando voy ya con Ballet y Filiol. Ya acordate que también Gatti tuvo un problema porque en el 77 él se rompe los meniscos y allá en Colombia, en un partido de Copa Libertadores, y aparentemente se le formó, jugó muy rápidamente, me parece que 17, 18 días volvió a jugar, que no es hoy se hace artroscopía. Antes era una cicatriz que se de 5 o 6 centímetros, fácil, lo menisco. Aparentemente se apura a jugar y empezó a tener artrosis. Mm. Y el propio Gatti le dijo a Menotti que no estaba en condiciones. Y entonces vuelve Filiol. Porque Filiol hubo en un momento que 3 jugadores se fueron a Copa Libertadores y 2 se quedaron. Luque y Pasarela se quedan. JJ López, Alonso y Filiol van a la Copa Libertadores. Eso mucho no le gustó al flaco y después no eran nombrados. En todo el proceso, hasta el 78, no eran nombrados. Volvió Filiol por lo que te estoy diciendo de Gatti y volvió el Beto Alonso cuando deja fuera a Maradona. Ricardo, ¿Y qué recordás? cómo se vio desde adentro el proceso dentro del Mundial? El juego contra Perú, la final, ¿cómo se vivió? Lo que pasa es que hay comentarios, pero verdaderamente no se fijan en algunas cosas. Nosotros en los 6, 7 partidos que hicimos, empezó con Alemania, Escocia, jugamos con, no sé si era Hungría, jugamos como 5 o 6 partidos. Dentro de esos partidos que se jugó en la cancha de Boca, Ujú. vino Perú. Y nosotros, si no mal recuerdo, fue como 4-0. Entonces después cuando dicen, bueno, aquel famoso partido, bueno, tienen que tocar algún tema como siempre, ¿no? Siempre hay algo del 78 y del 86, ¿no? Siempre hay una gran diferencia en lo futbolístico, qué sé yo. Pero realmente no sé, lo que pasa que creo que como jugaba la selección no es porque lo diga yo, ¿no? Por algo mundialmente es un reconocimiento a César Luis Menotti, ¿no? Estoy seguro. Entonces, si entras en cuestiones que el 86 y que esto, bueno, yo también puedo decir que se ganó, como decían todos los técnicos, por Maradona. Ujú. Todos los técnicos que yo vi, declaraciones del Bélgica, el gol que le hace a Inglaterra, todos decían que el que tenía Maradona era campeón. Ujú. Pero finalmente tenía que entender que era un equipo que defendía bien, sabía atacar. Entonces, esos comentarios no van. Cada uno hizo el logro que había que hacer en momentos difíciles. Y bueno, ahora,
el grupo estaba fuertísimo, porque vuelvo a repetirte, no solamente, no es como ahora que tenés tantos jugadores afuera, tenés menos tiempo de trabajo, de relaciones entre nosotros, ¿no? Nosotros, te vuelvo a repetir, empezamos en el año 75. Entonces el grupo, y viajamos, qué sé yo, como 40 días a Europa. La gira aquella que empezamos, bueno, ahora el problema que hay en Kiev, ahí jugamos contra Rusia, jugamos contra Polonia, jugamos contra Hungría, jugamos contra dos Alemania, en España. Entonces la relación grupo era una gran amistad, de gran confianza, de gran compañerismo, la verdad, de un respeto dentro del plantel impresionante, no había la figurita, sino todos, la verdad, profesionales, humildes, buenos compañeros. ¿Qué querés que te diga? Yo no tuve ningún problema. Ricardo, ¿en qué momento ya pensaste que esa selección estaba para grandes cosas? ¿En qué partido, por ejemplo? Volvemos a lo mismo, salvo, creo yo, ¿no? Holanda, que era, bueno, Países Bajos que se dice ahora, pero Holanda era un equipo que ya sabíamos del 74, que era medio, cuando no descifrás muy el sistema, ¿no? Lo demás, te vuelvo a repetir, la mayoría jugaban 4-3-3 va. Cuando nos enfrentamos con Brasil 0-0 allá en Rosario, uno que lo ve, bueno, yo vuelvo a repetirte, nosotros teníamos lo que hoy veo difícil, porque es increíble que hoy tengan que aceptar o que me digan que hoy los laterales son más importantes de un equipo de fútbol. Yo, la verdad, yo creo que o en la catación o en las visorías que hacen los equipos, no hay más un Ortiz, no hay más un Bertoni, no hay más un Houseman, qué sé yo, un Tedini que conocí, que jugaba en Talleres de Córdoba. ¿Qué me están hablando? El Chaplin Ceballos, que yo, después de Ortiz, que se fue al gremio de Brasil, vino el Chaplin Ceballos a San Lorenzo, es decir, pero conocí, existía el famoso wing, palabra inglesa, o el extremo que poníamos nosotros. Entonces, a lo que voy, que fueron contrarrestando los sistemas. Yo creo que lo van contrarrestando porque después vuelven, porque hoy tengo que ver, no el Liverpool que vi ayer, porque Klopp jugaba de 4-3-3 y entonces inventa ahora otro equipo 4-2-3-1. Bueno, yo pregunto y más se lo digo a los jóvenes, cuando empiezan a hablar, uy, el Barcelona, cómo jugaba, el Manchester City de Guardiola, cómo jugaba, ¿dónde está el enganche? Entonces a mí lo mismo que te dijera, ¿a dónde está el enganche de Argentina? Entonces cuando hablas de eso, parece que o no entienden que no es solamente la calidad de los jugadores, tenés que tener el técnico que haga brillar a los jugadores. A ver, los sistemas de juego, vos tenés que decir, este la rompe en esta posición, este juega un fenómeno en esta posición. Ahí viene para mí los grandes técnicos que yo miro, veo, grabo, y a ver, ¿por qué juega bien este equipo, no? Es decir, ayer viste, ¿por qué le ganan a un Barcelona? Le ganan porque empiezan a decir, no, que tiene el otro más dinámica. No, no le ganan porque alguna vez los dos jugadores de afuera no seguían a los laterales, muchachos. Y hoy no se puede eso. Y el mismo técnico que ayer le gana al Barcelona, ya lo había dicho cuando echa a Neymar, a Messi y a Mbappé, porque no bajaban. Sí, tengo tres fenómenos. Sí, sí, pero cuando pierdo la pelota, ¿qué pasa? ¿Dónde está el equilibrio? Entonces hay que hablar un poquito más claro de las cosas, ¿no? Porque dicen barbaridad y algunas veces, no sé si ustedes son periodistas, pero si son, lamento lo que te voy a decir, el 70-80% de los periodistas no son analíticos. No entienden por qué los sistemas, de repente, por ejemplo, si vamos a ver a dónde juega Lautaro, juega con línea de tres, el 5-3-2 famoso. Entonces, ¿qué contrarresta? Y te contrarresta como lo hizo Bilardo el 4-4-2. Y empieza a decir la prensa que no sabe que jugás tres contra un solo nueve, porque hoy hay un nueve vertical, no como antes que eran dos horizontales. ¿Quién dijo eso?
Mi central izquierdo va contra el segundo 9, ese famoso atrás del 9, ese enganche, como lo quiera llamar, rompe uno de los centrales, por derecha o por izquierda. Por supuesto, con algo siempre que sabemos, la referencia es la pelota. Entonces, si la pelota está sobre el sector izquierdo del rival derecho mío, sale a volantear contra ese el central derecho y quedan dos contra el otro. Entonces, lo que yo veo que es cuando hablan de los cinco grandes y todo, ¿por qué hoy equipos chicos, Platense, por ejemplo, hace poco? Porque ojo con los sistemas de juego. Alguna vez el sistema de juego, eh, hoy se te encierra un 5-4-1 o llamarlo 5-2-3, como lo quieras llamar. Puede ser en defensiva 5-4-1, en ataque 5-2-3, pero se te ponen en 20, 25 metros, dale, entrale. Entrale, dale. Qué fácil. ¿Qué va a hacer? Lo mismo digo, los grandes jugadores de antes, yo no sé si en esta época pueden jugar. Es decir, un jugador como bien un D'Alessandro, un Neymar, un Riquelme, todo lo que ustedes nombran, lo que nunca se acuerdan que Argentina después del 2000, no, perdón, del 90 subcampeón, 86 campeón, yo creo que hasta el 2014 no figuraban haciendo buen papel, hasta que vino el técnico Sabela, Ujú. que empezó a decir, ojo que en el mundo se juega de otra manera. ¿Por qué? Y porque en Argentina cuando fui a ver a Daniel Pasarela en el 97, 98, que él estaba en River, le digo, pero ¿cómo vas a jugar contra Belgrano de Córdoba y Belgrano de Córdoba se para igual que River? No, vos me estás cargando. Entonces, y yo cuando veo esas cosas, yo digo, no, ¿cómo le voy a ganar? Esto es lo mismo. A ver, explico acá en México alguna vez. Miren, muchachos, no se puede jugar de igual a igual cuando tiene mejores jugadores el rival. Esto es lo mismo que si ustedes chocan, se bajan caliente porque chocaron o lo chocaron y baja alguien flaquito, así, ay, lo voy a pelear. Bueno, pero ¿qué pasa si baja uno de 1,90? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Bueno, el fútbol no es lo mismo tampoco. Ricardo, ¿qué diferencia, aparte de lo físico y de la forma de entrenamiento, ves del fútbol mexicano de cuando vos llegaste como arquero y ahora como entrenador? ¿Qué es decir? Esto cambió muchísimo. ¿Qué es? Es que en México tiene más el estilo, en cierta manera, europeo. Al no tener la calidad que generan los brasileros, el mismo un país chico de poco habitante, que menos de 4 millones, que es Uruguay, genera jugadores. Argentina genera jugadores. Entonces yo explico algo muy importante. Para mí lo que te estoy diciendo, ¿eh? ¿A dónde hago las... diciendo, ojo con los genes? Mm, Es decir, es muy difícil que, no sé, no generamos, qué sé yo, jugadores habilidosos, con mucho dribbling, pero sí generamos jugadores con mucha dinámica. Es decir, si yo me enfrento a Argentina, que me enfrenté qué sé yo, en Perú en el 2004, y se acuerdan de Perú del 2004 porque fue la última vez que le ganó México a Argentina 1-0 cuando estaba Bielsa, allá en Perú en Copa América. ¿Qué? ¿Le gano uno contra uno? No, mm, no. Entonces, México está más a eso. Entonces, México te puede jugar con línea de cuatro, te puede jugar de repente con línea de cinco, pero hay veces que veo que hay parados que considero yo que no hay. A ver, si tengo este jugador habilidoso, por ejemplo, contra Argentina, 2006. Sí, me ganan, pero me ganaron con un gol de 30 metros, un golazo del Masi. Perfecto. ujú, Pero andá a preguntarle a Sorín si pudo pasar al ataque. Andá, fíjate que en posesión y todo, cuando yo atacaba, Sorín tenía un extremo. ujú, Al tener Sorín un extremo, y yo tengo un segundo 9 para explicarle bien a la gente de dónde aprendí eso, fue de Bianchi. Bianchi siempre jugó con un 9 referente que era Palermo y un 9 yo lo llamaba 9-7 del lado derecho, porque jugaba entre el central izquierdo y el lateral izquierdo, pero para explicar,
como si fuera en el vértice del área del lado derecho. Ni era extremo, ni era 9. Y jugaba con Guillermo Barcelona. Ah, qué casualidad. Después jugó con el Chelito. Ah, qué casualidad. Después jugó con Palacio. Entonces, ¿hay estrategia? Claro que hay estrategia. Y cuando yo ataco a Argentina, quizás me faltó más el revulsivo. Heinze quedaba mano a mano y Borghetti mano a mano. Tal es así que hasta me peleé con un periodista. Mascherano después se mete en línea de 5 para no